relator A, está la revelación de Dios, ¿sí? Está la revelación de Dios. Por eso es el trabajo del cristiano que quiere estudiar las Sagradas Escrituras, hacerlo de una manera correcta, ¿sí? Pero el choque que esto nos puede provocar a nosotros puede ser grande. Entonces, bueno, esta idea de esta clase final es tratar, en este caso yo quiero tratar el diluvio, que estuvimos tratando un poquito el tema de la creación, ahora tratar el tema del diluvio, que justamente es uno de los grandes relatos que encuentra paralelos con otros mitos, y con varios mitos, no con uno solo, porque se dice que hay 62, mínimamente 62 relatos sobre el diluvio en distintos lugares geográficos, en tribus africanas, en tribus mesopotámicas, e incluso en tribus del otro lado del océano, acá en América, ¿no? Como los incas y eso, que tienen sus propios relatos del diluvio. Así que parece ser que de alguna manera, incluso casi inexplicable, estos relatos de un diluvio universal o regional se presentan en la mayor parte de las culturas antiguas. Y la tradición hebrea tiene una propia. Así que en esta primera parte de mi exposición, porque la clase la damos con Jorge hoy, una parte yo, una parte él, la voy a dividir en dos. La primera parte de la clase es un comentario muy sencillo, ¿sí? Es un comentario más que nada que va a centrarse en la relación Noé-Dios y la cuestión del cosmos, y posteriormente vamos a ver los paralelos que tiene el relato del diluvio con el poema de Gilgamesh, ¿no? Que es un relato que es babilónico y que tiene similitudes también con otros relatos sumerios, ¿sí? Vamos a hacer una comparación de los puntos en que se encuentran, o lo que podemos decir nosotros, los puntos donde el autor, ¿sí?, del texto de este Génesis toma de ellos para hacer su propio relato, que va a ser prácticamente casi antagonista el relato del diluvio por parte de la tradición hebrea, a diferencia de los otros relatos, porque va a presentar un Dios completamente distinto, propósitos completamente distintos, pareciera ser que incluso plantea un escenario parecido, pero las conclusiones son, entonces, como dije recién, distintas. Ahí Jorge puso la diapositiva. Armar el viaje con Booking.com nunca ha sido tan fácil, incluso cuando tus amigos tienen diferentes... Y para entrar en esto, fíjense que ahí el título dice diluvio, bendición y alianza, ¿no? Que podrían ser los tres puntos centrales que nos presenta el relato del Génesis sobre el diluvio, ¿no? El diluvio en sí, la bendición y la cuestión del pacto, que estuvimos viendo desde la primera clase, que es un tema central del Génesis. Mostrar cómo es la relación de Dios con la humanidad, pero también posteriormente con la etnia que él elige para convertirla en su pueblo, va a ser un sistema basado en pactos, en alianza. Y más que nada, por medio de esto que nosotros hablamos, que era el tratado de vasallaje, que estaba bien explicado en la clase número 2. Así que el Génesis relata el diluvio como una catástrofe que tiene proporciones gigantescas, que borró de la superficie de la tierra a todos los seres vivientes, excepto, ya sabemos, a Noé, a su familia y a un puñado de animales de distintas especies. Y lo interesante es que cuando decimos, el relato nos cuenta en Génesis que borró toda vida. El diluvio borró toda, incluso las aves. ¿Sí? Ya acá se presenta un problema, ¿no? Ustedes se imaginan el agua alcanzando niveles para matar un águila. ¿Lo piensan a eso? Bueno, ahí nos encontramos con cuando las personas quieren hacer de este relato un hecho histórico, contradicen la misma ciencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la concepción del hombre antiguo creía que el mundo era como una bóveda, ¿no? Entonces, en la mentalidad del hombre antiguo, esto podía suceder. Podía suceder que las aguas alcanzaran ese nivel para incluso matar toda vida que estuviera en los cielos. Para nosotros hoy es imposible, desde nuestra concepción, desde la Tierra como una esfera, ¿no? Completamente distinta a través de la ciencia. Quiero hacer ese porque a veces leemos la Biblia, y esto nos pasó muchos años, nunca nos dimos cuenta cómo hizo el agua para llegar hasta un punto tan elevado de matar las aves que vuelan en niveles, incluso donde vuelan los aviones, ¿no? Yo no sé las distancias, pero me parece que es imposible. Bueno, se nos pasó por alto mucho tiempo hacer ese tipo de críticas que caen de maduro, ¿no? Que hoy, usando un poco la razón, se presentan tan sencilla y llanamente dentro del texto bíblico. Pero bueno, el texto nos dice que borró toda vida, excepto justamente Noé, su familia y un puñadito de animales que eran de distintas especies. ¿Sí? Dice, en el poema épico de Gilgamesh se conserva un episodio similar. Es el paralelo más notable entre el Antiguo Testamento y todo el cuerpo de inscripciones cuneiformes de Mesopotamia. Esto sí que es claro, y esto no se discute en ningún lado de la academia, que hay en distintas tradiciones el relato de un diluvio universal. No se discute ni por los conservadores. Lo que van a hacer los conservadores, o fundamentalistas, sin usar el término insultantemente, va a ser una concordancia, buscar la vuelta, pero no lo van a negar. Incluso, en los rollos del Mar Muerto,
¿sí? En los descubrimientos de Qumran se han encontrado, por parte de las comunidades esenias, recordemos que eran judíos estrictos, ¿eh? Judaísmo estricto equivalente a los monasterios católicos que se van al desierto porque no soportaban, ¿sí?, el judaísmo propio de su época, porque eran puristas. Bueno, se encontraron fragmentos, ¿sí?, donde se menciona, por ejemplo, a Gilgamesh como uno de los grandes bíblicos, ¿eh? Y todo se está estudiando esto, ¿no? Pero vemos que las aproximaciones entre estas culturas estaban por una cuestión meramente geográfica, pero posteriormente porque estas naciones, estos pueblos, trataban entre sí, aunque fueran naciones independientes en los periodos donde Israel tuvo cierta independencia. Lo que pasa es que el relato bíblico, a nosotros, escrito posteriormente, post-exilio, si nos datamos de ahí, nos va a querer construir una historia de Israel donde Israel siempre trató de emanciparse del resto de las naciones, ¿sí? Pero la realidad es que tenía contacto con ellas, se relacionaba con ellas. Y hay hechos específicos en la Biblia que nos demuestran que es así. Por ejemplo, en tiempo de Salomón, cómo Salomón se casaba con mujeres de otros reinos. Y hay, por parte de los patriarcas y de personajes del Antiguo Testamento, cómo muestran que tenían relación con otros pueblos. Y esa relación era cotidiana. Entonces, inevitablemente estaban permeados incluso de la religión y de la cultura de los otros pueblos. No eran ajenos a ella. El tema es que justamente el relato bíblico es tajante porque le está tratando en tiempo post-exílico de reestructurar la fe de Israel. Y tienen que construir una historia que ayude a construir un netos monoteísta, que valore la ley, que valore sus tradiciones, que no se deje invadir por la cultura en la que estuvo inmerso, que es Babilonia, que no se deje arrastrar por los persas y probablemente Candidate-se de onde estiver com os alertas de vaga personalizados do LinkedIn. Baixe o aplicativo ainda hoje. Es falso, ¿no? No tienen un acceso a Dios porque tienen un acceso a la adoración a los demonios. Entonces ustedes aliada por el estudio de la... Probablemente que no se deje imbuir, si es que lo ponemos en la fecha más tardía, a la terminación de este Pentateuco, en la fecha más tardía, incluso no dejarse permear por el helenismo, con los macedonios. Si lo ponemos en esa fecha tardía, si lo ponemos antes, la influencia babilónica y la influencia persa. Entonces tiene sentido, pero la realidad, por parte de los estudiosos de la arqueología, de la filología, con todo esto de los hallazgos del Mar Muerto, todos los que se dedican a esto, demuestran de que había relación, que las cosas no eran tan tajantes, ¿no? La cuestión del enoteísmo de Israel, que no era un monoteísmo, y todo ese tipo de cosas que se pudieron hablar, que quedarán para otro curso poder profundizar en ellas. Ahora, en su forma actual, el texto del Génesis es un relato aparentemente homogéneo y armonioso en su conjunto, pero que, como estuvimos viendo, está lleno de repeticiones, incluso parece que hay incoherencias de detalle. Bueno, la cuestión en el mundo académico sigue siendo discutida. Los de los métodos históricos críticos clásicos, que se manejan con la hipótesis documentaria, tienen una hipótesis. Las nuevas críticas literarias tienen otra, pero no nos vamos a detener en eso, sino vamos a ir a lo llano de la conclusión del texto. Ustedes, obviamente, en el texto que van a tener finalizado el curso, los textos de las 4 clases, es mucho más amplio que lo que tratamos en esta clase y van a tener un poco más de profundidad. Pero vamos a hacer una cosa siguiente. Vamos a dividir, el relato del diluvio está dividido en 2 grandes partes. ¿Sí? La primera presenta el diluvio como el fin de una era. ¿Sí? El fin de una era de la humanidad. Y en la segunda etapa del relato se presenta la bendición de Dios y su alianza con Noé y sus hijos, que representan el comienzo entonces de una nueva era en la humanidad. Entonces se divide la humanidad en la humanidad antes del diluvio, prediluviana, y posteriormente se divide en la segunda humanidad, que es posterior al diluvio, post-diluvio, ¿no? Esta es la gran división de eras que hace el texto bíblico. Una humanidad previa al diluvio, donde parece que el orden era bastante distinto, ¿sí? Y se va a ver, por ejemplo, en la era postdiluviana. ¿Por qué? Porque se le va a permitir al hombre comer animales, ¿no? Ahí se comienza a ver cómo que ese punto se utiliza para mostrar que hay un nuevo orden en la Tierra, que es el comienzo de una nueva era. Entonces dijimos que se divide en 2 partes. Tenemos una introducción, tenemos un primer discurso de Noé, tenemos un segundo discurso de Dios a Noé, un segundo discurso de Dios a Noé y un tercer discurso de Dios a Noé, y finalmente tenemos el relato del diluvio. En el primer discurso, Dios va a mandar a Noé, ¿sí?, a fabricarse un arca. Ahí hay una diapositiva, Jorge, creo que al principio, si la podés poner, la primera de todas. ¿No hay otra más? Una que muestra exactamente, ahí está, ponemos esa comparación. Por un lado tenemos, ¿ven? El cuadro del arca de Noé,
hay un comentario que dice, la historia del Antiguo Testamento no solo ha inspirado innumerables generaciones de artistas, sino también más de un siglo de intentos científicos de localizar los restos de la legendaria nave. Y fíjense al lado, los relatos sobre el diluvio y el arca son muy similares a los del Antiguo Testamento, incluido uno de principios del segundo milenio, de la epopeya de Gilgamesh, que se muestra en esta representación asiria, son anteriores al relato bíblico en más de 1000 años, ¿no? Es que nos muestra acá, de una manera bastante rústica, pero bastante también hermosa, ¿no? Hay un arca también, nos representa el diluvio. 1000 años antes, que se puede variar esa datación según también los académicos, ¿no? Algunos más, otros menos, pero quería mostrar esto como ya encontramos nosotros incluso elementos artísticos de estas religiones, de estos pueblos antiguos, respecto a estos mitos, y esto demuestra la gran importancia que tuvieron. La gran importancia que tuvieron los mitos para su época, ¿no? Bien, si querés volver entonces a la diapositiva que estamos en el primer discurso, donde Dios manda a Noé a fabricarse un arca, que entendamos este arca como una especie de cosmos miniatura. Ustedes fíjense que en ese arca van a convivir los hombres con los animales, van a vivir un tiempo, van a estar alimentados, van a sobrevivir a la gran inundación, al diluvio, pero ahí, en ese pequeño arca flotando, ¿no? Sola, solitaria, en el medio de ese océano gigante que cubría toda la planicie, estaba la vida. Estaba el único halo de vida que había sobre la faz de la tierra, sobreviviendo en ese arca. Bueno, en este arca ya sabemos que entra Noé con su familia y entra con los animales que Dios escoge para que sobrevivan a la catástrofe. Inmediatamente después, el narrador dice, con una meticulosidad de buen secretario, certifica que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Y esto también es una nota interesante, que el relator, el escritor, el que le está dando forma final a esta serie de tradiciones de la historia de Israel, ¿sí? Que él las va a editar en un mismo texto, deja en claro esto. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Recordemos que una característica del judaísmo post-exílico, con sus restauracionistas, que son Esdras y Nehemías, era una vuelta a la obediencia de la ley. Era una vuelta a la obediencia a Dios por medio de la ley, ¿no? El judío que volvía del exilio se reunía posteriormente en torno a la enseñanza de la ley y se hacía énfasis en la obediencia de la misma, como un servicio a Dios, como algo para agradar a Dios, y como una necesidad incluso étnica, nacional, para que Dios vuelva a bendecir a su pueblo, y lo vuelva a restaurar de sus ruinas, y lo vuelva a poner en el lugar en el que ellos estaban antes, en el reino de David. Y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es eso? Noé fue fiel al mandato de Dios. El segundo discurso de Dios a Noé lo encontramos en el capítulo 7, del 1 al 4, y tras reconocer que Noé es el único justo en su generación, Dios le manda a entrar al arca, y a reglón seguido, el narrador vuelve a certificar que Noé hizo todo lo que mandó el Señor. En el tercer discurso, que va del 8, del 15 al 19, que es paralelo al segundo, y sigue el esquema de mandato-ejecución, que es, sal del arca, Noé salió del arca, fíjense otra vez, Dios manda, el siervo fiel y justo, que se salvó de la condenación. No digas esas cosas, no digas esas cosas. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos arriba, pues, vamos arriba. Bien, 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 bien. Vamos a ver. ¿Quién es el teólogo o quién es el que tiene teología liberal? Ponle la lupa en 5, 4, 3, 2, 1. Déjame decirte algo. Entonces, lo de Romo no es metáfora, pero lo de Adán... Es un asunto momentáneo. Y la serpiente sí es metáfora. Entonces, ahí es que yo quisiera que me hablen de la epistemología. Ya va, ¿quién está aquí? Metáfora. Ya va. No, porque es un asunto momentáneo. Y la serpiente sí es metáfora. Entonces, ahí es que yo quisiera que usted me hable de la... ¿Ya vieron quién está ahí? ¡No! 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 ¿Qué pasó, doctor García? Míralo, míralo, míralo. ¡No, papá! Epistemología. Porque tú tienes el derecho a decir que unas son metáforas y otras son reales. Como la de... No, es que la metáfora... Romo. Ok, ahora voy, déjeme porque... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, papá! ¡Ay, se recontrapudrió esta vaina, damas y caballeros! Sí, ahora sí es verdad que se recontra mega archi, recontra mega mil pudrió. ¿Qué pasó, Carlito? ¿Qué me le pasó a Carlito Veloz ahí, vale? Mira, yo debo decirlo así, ya está un poco caliente estos días por todos los ataques que estuvo realizando Carlos Veloz para con mi persona y todo el asunto, ¿no?
Pero ya es que luego de ver esto, yo digo, ya esto no tiene ningún sentido, chamo, estar explicándolo. Vean ustedes, escuchen ustedes esto, hermano. Muchos temas ahí juntos, pero está bien. Claro, es que tú estás aquí, hoy tú vas a hacer el programa más dinámico y no caes en Carlos Veloz. ¿Y por qué no hacen lo mismo cuando vienen los Hay, caballos del Valhalla? hay una forma objetiva, porque hay que hoy, que cada vez que yo hablo de eso, no, él siempre dice lo que no es, pero hay una forma. Este es Carlos Rodríguez. Yo no tengo ningún problema en nada contra Carlos Rodríguez. De hecho, coincidimos en muchísimos puntos. Vamos a ver qué dice por acá. A ver. ¿Qué se dice por acá? objetiva. La interpretación son pasos objetivos para yo llegar a una conclusión. Cuando yo analizo los textos, por ejemplo, hay elementos característicos que pertenecen a cada género. Los géneros son metafóricos, historia. ¿Cómo? Ya va. ¿Los géneros que qué? Ya va. ¿Los géneros que qué? Los géneros que son metafóricos, mito, historia. ¿Cómo va a decir eso usted, muchacho? ¿Cómo va a decir eso usted? Pero escuchen ustedes esto, ya va, escuchen ustedes esto. Porque conmigo que me considero fundamentalista por eso. Ya va, escuchen ustedes. Yo creo en 6 días todas las cosas y al séptimo descanso. Me da Escuchen. lo mismo lo que digan los ateos. No es teología libertina. Lo malo es cuando tú dices, eso es mitología. ¡No! ¿Qué pasó, doctor García? No, ¿qué me le pasó al doctor García? Chavo, mira, está fónico me puse, vale, No, este es bárbaro, chavo. No, esto sí es verdad que se recontrapudrió, papá. Se recontra mega mi. No. Ay, Carlito, ¿qué me le pasó a Carlito? Dale, Mire, yo voy a decir una cosa. Yo, Carlitos, sí, con Carlitos no me la he tomado personal. Es que yo para poder tomármelo personal con alguien, de verdad que la situación debe estar muy picante, hermano, para ser bastante honesto. Sí, obviamente me había molestado mucho que Carlito precisamente se colocara con esas actitudes, pero es que ya después de ver esto ya es imposible, o sea, ya es imposible, o sea, Carlito, ¿y en qué quedamos, pues? Escuchen ustedes, hermano. Historia teologizada tienen características. ¡Oh, historia teologizada! No. Ya va, pero ¿qué acaso eso no es lo mismo que yo estaba diciendo, hermano? ¿Qué acaso eso no es lo mismo que yo estaba diciendo? Mi madre, chamo. No es lo mismo por lo que salieron a llamarme liberal. No es lo mismo por lo que salieron a llamarme liberal a mí. Una de esas características son las incongruencias. ¿Cómo? ¿Qué? Los géneros que son metafóricos, mito, historia, historia teologizada, tienen características. Una de esas características son las incongruencias. ¡No! ¡No! ¿Cómo decir eso, maestro? ¿Cómo decir eso? No. No es teología libertina. Lo malo es cuando tú dices, eso es mitología. ¡No! Y no. Esto no tiene sentido, hermano. Ya no tiene sentido. Ya. Se pudrió. No, Carlito, pero ¿cómo va a decir? No. Las supuestas contradicciones, sin número. No. Contradicción. Ay, no. Entonces, yo analizo esos elementos. ¡No! ¿Cómo va a decir eso usted, muchacho? ¿Cómo va a decir eso usted? No, pero escuchen. Acá, ya, un segundito acá, escuchen. Nombre sobre todo nombre y no es mitología en nada. ¿Cómo que no hay superchats? ¿Le están dando gusto al canal de enfrente? Gracias, mi hermana Lorri, por ese superchat. Dios te bendiga grandemente. Ya. No, esto hay que escucharlo otra vez. A ver. Nombre sobre todo nombre y no es mitología en nada. En nada, pero ya va, Carlos, y aquí. 1:11 es mito, historia, mito, historia. No, esto sí es verdad. Ya, apaguen y vámonos. Ya esto no tiene ningún sentido. De verdad. De verdad, ya. Dígame ustedes, mi querido Celano, ¿cómo yo puedo ya comenzar a ¿cómo es que se llama? A tomarme en serio esta disputa, ¿no? De lo que me estaban llamando teólogo. Ya de entrada, que obviamente a mí me estaba haciendo bastante ruido, el asunto de que pues ellos me estaban llamando teólogo liberal, o que yo tenía teología liberal, pero no sabían qué era la teología liberal. O sea, rayo. Y ahora me encuentro... No. Mito. O sea, tú mito en el sentido no de falsedad, sino mito como... Bueno, mito no, yo no conozco la pistola de mito, conozco la pistola de mito, que son falsas porque son de mito. ¿Tú te acuerdas? Te regalaron una de en la esas. antigüedad, el mito era el recurso para explicar. Yo tengo ese trauma, yo lo tengo. A mí me regalaron una vez No te van a de hacer mito, caso, en vez de la que porque tiraban a las ellos no les flechas, importa la ¿te verdad. acuerdas? Escucha, ¿cómo, Carlito? ¿Qué dijiste ahí? Ya, escuchen ustedes. Regalaron una de En la esas. antigüedad, el mito era el recurso para explicar. Yo tengo ese trauma, yo lo tengo. Escuchen ustedes. Pongan la lupa que aquí viene. Una vez, No te van a una de hacer mito, caso, en vez de la que porque tiraban las a ellos no les flechas, ¿te importa la acuerdas? verdad. Ay, no. A ellos no les importa la verdad, pero Carlito, ¿qué pasa aquí? Nombre sobre todo nombre y no es mitología en nada. En toda la Biblia. No. Ay, no, vamos.
ay, papá. Ay, mi madre, ¿qué me le pasó a Carlito Veloz ahí, vale? ¿Eh? No, esto sí es verdad que se recontrapudrió, chava. ¿Eh? ¿Qué me le hicieron al bueno de Carlitos Veloz? Ay, Carlito. Carlito, ¿qué pasó, Carlito? De paso dice, a ellos no les importa la verdad. ¿Saben cuál es el punto acá? ¿Saben cuál es el fenómeno detrás de todo esto? ¿Ah? No, pero no estás escuchando lo que está diciendo. No estás escuchando lo que está diciendo, ¿ah? No estás escuchando lo que está diciendo, Moisés. Escúchame, no estás escuchando, ¿ah? El pan está diciendo mito, historia, mito, relato, etcétera, etcétera, etcétera. Y Velo dice, no, brother, no. Lo que pasa es que a ellos no les importa la verdad, nada. O sea, que según Carlos Veloz, lo que está diciendo el brother es verdad. ¿Saben cuál es el problema? Escuchen bien. Según Carlos Veloz, lo que está diciendo Carlos Rodríguez es verdad. Yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Porque de hecho yo creo lo mismo que Carlos Rodríguez. Y Carlos Veloz está diciendo, ¿sí? No te van a prestar atención porque ellos no prestan atención a la verdad. Ellos no prestan atención a la verdad. Escuchen bien, ellos no ponen atención a la verdad. O sea que lo que está diciendo el pana es verdad. Y para Carlos Veloz es verdad. ¿Pero qué acaso no fue por eso que me salieron a llamar a mi teólogo liberal?